Buenas noches. En este caso vamos a trabajar o demostrar la aplicación JFreeChar. JFreeChar es una librería o es un programa que te permite demostrar cuadros estadísticos representados en barras. Este es un diseño básico que se ha realizado para que se pueda entender de la manera más fácil y sencilla, ¿no? Este más o menos es el diseño. Donde aquí en dato 1, 2, 3 y 4 es donde se va a ingresar los datos deseados, ya sea de encuesta, ¿no? Como por ejemplo eso, y al momento de poner visualizar va a mostrar aquí a través de los números representados a través de una barra, y este botón borrar obviamente elimina los datos ingresados para poder ingresar nuevamente. Ahora vamos al código, es aquí. A través de ese botón se ha puesto estos códigos, donde significa que cuando ingresa, si el texto, el cuadro del texto data 1, ¿no? De data 1, 2, 3 o 4, acá está representado el nombre, se llama txt1, que es una caja de texto, y cuando se quede en blanco va a botar un error que dice que no se puede dejar el espacio en blanco. De la misma manera se ha configurado para las 4 cajas. Más abajo, no, aquí donde hace el proceso, primero, bueno, aquí se declara la variable y aquí es donde se lo convierte en número entero de la caja de texto de los datos ingresados cada uno. Luego más abajo, donde se procesa de los datos ingresados, y dato 1 significa que va a mostrar a través del gráfico según la caja de texto donde se ingresan los datos. Más abajo, aquí es donde hace el proceso del panel, del panel que va a mostrar las barras, ¿no? Los gráficos. El cuadro estadístico significa va a tener de manera lateral donde se va a mostrar todo. Aquí en la parte horizontal, esta parte significa que va a mostrar las barras de manera horizontal. Luego aquí más abajo, bueno, ese es el color del borde del panel. Y finalmente, cuando se borra los datos y al momento de calcular nuevamente, esta parte de aquí lo que hace es borrar todo el panel, las barras, y se va a poder visualizar con los nuevos datos ingresados. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración del funcionamiento de este JFreeChar. Ejecutamos el programa. Ahí está el programa. Vamos a minimizar esto para que se pueda ver mejor. Ingresamos los datos, por ejemplo 400, acá ponemos 50, en realidad los datos que uno desee según la necesidad. 70, le damos visualizar y ahí está. Aquí nos va a mostrar, bueno, en este caso lo hemos puesto en 3D para que se pueda apreciar mejor. Aquí está según el dato 1, es lo que corresponde aquí, ¿no? 400, llega hasta 400. Si le damos borrar, elimina los datos, ingresamos datos nuevos. 4, 7, 89 y al azar. Visualizamos y ahí cambia. Entonces ahora si dejamos un espacio en un cuadro en blanco y queremos visualizar, no va a salir el error, ¿no? Que dice no se puede dejar el espacio en blanco. Entonces así ponemos acá otro dato de la misma manera, ¿no? De cualquiera, dejamos en blanco y va a salir ese error que dice no se puede dejar espacio en blanco. Entonces cambiamos el lado que deseamos, visualizamos y ahí muestra un cuadro estadístico. Bueno, eso sería todo. Pues básica, es bien básico este JFreeChar en esta aplicación, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, continuando con la exposición acerca de cómo se utiliza JFreeChar. Eh, en esta oportunidad nosotros vamos a hacer una aplicación con JSP. Eh, bueno, antes de empezar a hacer la aplicación, lo que tenemos que hacer es primero crearse una nueva hoja JSP. Como podrán ver acá, pueden seguir esta ruta. Eh, yo no lo creo porque ya lo tengo creado previamente, como podrán ver acá. Antes de continuar
y escribir el código, tenemos que importar las dos librerías, que es JFruitshare y JCOM. Adicional, tenemos que importar la librería que es del MySQL. Como podrán ver, se puede hacer de esta forma. Sigue esta ruta, agregar librería, y como podrán ver acá, pueden agregar esto de acá y agregar. En mi caso yo no lo agrego porque ya lo tengo agregado. También se hace lo mismo con lo que es JCOM y JFruitshare. Llegan a la misma ruta y, o sea, previamente ya debieron tenerlo descargado, que por ejemplo en mi caso yo lo tengo descargado ya previamente. Esta aplicación que vamos a hacer, lo vamos a hacer con una base de datos ya previamente creada, que es en MySQL. Y acá tenemos una consulta, la cual va a ser la que vamos a mostrar nosotros los datos ya cuando creemos el gráfico. Para empezar ya a ingresar el código y hacer la conexión de la base de datos, lo que tenemos que hacer primeramente es importar las clases. Como podrán ver acá, en este caso se importa la clase, el Java.io, Java SQL. Adicional se importa las clases de Java, lo que es de JFruitshare. Acá como podrán observar, acá lo tenemos, todas lo que son las clases de JFruitshare, los que nos van a servir para poder realizar los gráficos. A continuación, ya en el cuerpo del JSP, lo que tenemos que hacer acá es, primeramente se tiene que hacer continuando. En este caso, por ejemplo, primero lo que tenemos que hacer es registrar el driver, el que tenemos acá de MySQL, como ustedes podrán ver acá. A continuación, lo que se tiene que hacer es la conexión con el driver. Lo que ven acá es el URL del driver y de la base de datos. Podrán ver acá, este es el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Seguidamente creamos un objeto statement, en el cual es el encargado de realizar las consultas con la base de datos. Seguidamente se crea una consulta SQL tipo string, que viene a ser la misma a la que tenemos acá en nuestra base de datos, la cual nos va a servir para poder mostrar los datos cuando se realice el gráfico. Como podrán ver acá, es la misma consulta. Finalmente ya se crea una consulta, la cual se va a encargar de ejecutar la consulta que hemos puesto acá. El RESTful set es el encargado de ejecutar la consulta. A continuación va a continuar mi compañero con la exposición sobre cómo ya crear un gráfico de varios tipos. Buenas noches. Continuando con la explicación, procedemos ahora a crear la página web, la página JSP, que tendrá toda la imagen en forma de torta. Como vemos acá, vamos a crear una nueva página y le colocamos con el nombre de torta. Aunque yo ya la tengo precargada, ya realizada, le explicaré a continuación cómo es que funciona. Primeramente hacemos un include, que vamos a llamar a la conexión que ya hemos creado. Luego, en la parte del body, creamos un try, donde vamos a definir las variables, el cual nos servirá para crear nuestro gráfico. Creamos el objeto default PyDataSet. Aunque podemos utilizar varios objetos diferentes, este objeto de aquí nos va a permitir crear el gráfico de torta. Le ponemos como variable data y lo instanciamos como new default PyDataSet. A continuación creamos un while. Con el DRS
.next para que se ubique en el primer registro de nuestra tabla. Para agregar los datos al gráfico, escribimos data.setValue, nuestro RS que ya hemos conectado, getString marca. Esta marca es el campo que vamos a evaluar para que nos muestre en el gráfico. Y el de aquí es el campo que vamos a evaluar. Por ejemplo, que vemos acá la cantidad. ¿Cómo le evaluamos? Este es el rango 0, 1, 2 y 3. Por eso que colocamos 2. Ahora, creamos un objeto FreeChart con el nombre de gráfico chartFactory.createPair chart 3D. En este caso yo estoy poniendo una imagen 3D, aunque podemos colocarlo en forma normal y en 3D, como vemos en las opciones que nos muestran. En este campo nos piden que coloquemos un nombre, la variable que estamos registrando. Acá vamos a mostrar la leyenda, los datos de la URL y los campos. A continuación, procedemos a programar para que las salidas sean una imagen, para la cual creamos un response.setContentTypeImage y el tipo de imagen, que es JPG. Creamos un objeto outputString con la variable SA y de nuevo response.getOutPutString. Ahora, para dibujar el gráfico que nos va a mostrar, utilizamos la utilidad chartUtilities.write chart_as_jpg. Declaramos la variable SA que tenemos acá, gráfico que hemos capturado los datos, el ancho y la altura. Una vez que ya tenemos esto, solamente colocamos en la parte de abajo o.println.exe para ver si es que nos muestra un error. Como ya lo tenemos todo configurado, procedemos a ejecutarlo para que nos muestre el gráfico. Y como ven, el gráfico está en 3D. Podemos ver lo que es las leyendas y continuando, estamos viendo las leyendas y los letreros emergentes. Como podemos ver, este gráfico nos muestra cómo tenemos las cantidades y quiénes predominan. Por ejemplo, Sillao Kiko. Y Sillao Kiko es el que tiene más cantidad. Y eso sería para el gráfico en forma de torta. A continuación vamos a revisar otra página web que nos muestre el gráfico en forma de barras. Buenas noches, continuando con el tema de JFreeShare, me toca hablar sobre cómo hacer un gráfico en barras. Para ello tenemos que hacer otra vez una carpeta JSP. Creamos, en este caso aquí, creamos una nueva carpeta, pero como ya lo tenemos creado acá, ¿no? Si yo le doy ejecutar, esta de aquí me va a generar un gráfico en barras en la cual me demuestra en cantidades de estas entidades o estas empresas cuánto valor o cuánto ha tenido en ese periodo. Todos estos valores ya están prediseñados o
dispuestos con la misma base de datos que ya se había creado anteriormente. En este caso, como ya tenemos ya todos los archivos ya instanciados, ¿no? Solo me queda cambiar en esta parte aquí del cuerpo de la base de datos, aquí en default category base de datos. Este es para que se cree un gráfico en barras, ya no en círculo. Igual acá en esta parte del Y se tiene que cambiar el values, ya que va a ser en barras o en barras en verticales. Se tiene que poner un datos, ¿no? El tamaño de la barra en vertical, un nombre a esa barra, la respuesta a esa barra, ¿no? Se tiene que importar nuevamente el JFreeChart en gráfico, se tiene que traer nuevamente el Create Chart, se le pone un título, ¿qué pasa? Se le pone el título, gráfico de barras, ¿no? Productos, estadística, se le instancia en qué tipo se va a formar, en este caso vertical, se le da un valor acertado para que llegue los valores, se le da una respuesta, response content detail, de la imagen que ya se había instanciado, que en este caso es una imagen JPG, ¿no? Se van a imprimir la misma secuencia. Por último, se cierra el cache con una respuesta de error, en este caso sin la respuesta de error, se imprime, ¿no? Y vemos cómo ha quedado. Si le damos a ejecutar, podemos ver, ¿no? Cada empresa con un determinado valor que ha generado un periodo determinado. Buenas noches, eso es lo que puedo hablar.